Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro tercer día de nuestro evento Tópicos Selectos de Laboratorio Clínico. En esta ocasión contamos con la participación de la maestra en ciencias Rosario Vázquez Larios, quien es una gran experta en el área de bacteriología, y en esta ocasión estará compartiendo con nosotros la conferencia titulada Infecciones asociadas a la atención de la salud. Es una conferencia muy interesante que no deben de perderse, y simultáneamente en este momento se está estrenando también en otro enlace la conferencia del químico Mario Urbina, quien es un gran experto y un catedrático del área de parasitología con el tema de helmintos. Así que no pierdas la oportunidad de participar en ambas conferencias. Bueno, en este momento te invito a que participes y permanezcas en esta sala de conferencia para que puedas tener acceso a la conferencia de la maestra Rosario, pero también a lo largo de estos días vas a poder consultar dentro de nuestro canal la conferencia que se está transmitiendo simultáneamente con el tema de helmintos, impartida por el químico Mario. Les reitero, les invito a que visiten los enlaces que se encuentran en la descripción del video para que puedan conocer acerca de lo que es el portal EduLab, y también para que puedan consultar el temario y la información relacionada a nuestro diplomado de patología clínica por laboratorio, la tercera generación, ya que es un diplomado multidisciplinario de las diferentes áreas de laboratorio clínico, el cual no puedes perderte. Y para más información, da clic en los enlaces que se encuentran en la descripción de este video. Y sin más por el momento, pues les doy nuevamente la más cordial bienvenida a esta conferencia de infecciones asociadas a la atención a la salud. Sean bienvenidos y les mando un enorme abrazo. Hasta pronto. Como último tema vamos a ver la importancia de la microbiología en el control de las infecciones asociadas a la atención de la salud, que hemos estado platicando mucho de ello, pero creo que es importante confirmar y sobre todo conocer algunos datos que nos podrían dar la parte de importancia que tenemos nosotros como laboratorio dentro de parte de este grupo, y sobre todo dentro de este tema o fenómeno que incluso ya los están manejando sobre esto. Primeramente, ¿qué se define como infección asociada a la atención a la salud? Y que ustedes lo van a ver con las siglas IAS, y que algunas veces en lugar de la AA tiene después de la A una C, que son cuidados a la salud, que específicamente es lo mismo, pero que en Latinoamérica, en Colombia, Argentina lo manejan bajo ese término. ¿Y qué es, cómo se define? Es una infección que tiene lugar en un paciente durante su atención en un hospital u otro establecimiento de atención sanitaria. Eso es algo bien importante también, porque puede ser también una área de odontología, de algún otro tipo de atención de cirugía ambulatorio, que no estaba presente o no estaba incubando al momento de la admisión. Pues vean aquí que ya eso ya se desplaza un poquito más, ya nada más incluye la parte a nivel nosocomial. E incluye las infecciones adquiridas en el lugar de la atención que se presentaba luego de ella, y las infecciones ocupacionales en los trabajadores de la salud del establecimiento. Incluso de la parte de nosotros también ya puede incluirse. Puede ser también infecciones que estén en una parte de reclusorio, en una parte de lugar para casas de personas de la tercera edad, también se puede manejar. Entonces esto ya se abrió, por eso es que el término ya se denomina ahora atención a infecciones asociadas a la atención a la salud. Ahora bien, una pequeña introducción sobre esto es que se menciona que en todo momento más de 1 a 4 millones de personas en el mundo contraen infecciones en el hospital, y en los países en desarrollo el riesgo de infección relacionada con la atención sanitaria es de 2 a 20 veces mayor que en los países desarrollados. En algunos países en desarrollo la proporción de pacientes infectados puede superar el 25%, que incluso en México siempre hay subregistros, entonces no sabemos realmente cuál es el porcentaje, e incluso aquí va aunado a los laboratorios, porque un laboratorio de microbiología, con todo lo que hemos visto, son pocos los que se tienen, y sobre todo no tanto por insumos, sino por la parte de conocimiento y de infraestructura. Entonces ahí yo creo que es un punto clave también para que los que estamos en esta parte de este diplomado y que están como asistentes, pues también piensen en esa situación para poder dar en la parte de microbiología, estandarizar los procedimientos y tener o contar con todo lo que se necesita. Y se menciona también que en Estados Unidos 1 de cada 136 pacientes hospitalizados se enferman gravemente a causa de una infección contraída en el hospital. Esto equivale a 2 millones de casos y aproximadamente 80,000 muertes al año, y eso se está incrementando.
En Inglaterra, más de 100.000 casos de infección relacionadas con la atención sanitaria provocan cada año más de 5.000 muertes directamente relacionadas con la infección. En México se calcula que 450.000 casos de infección relacionadas con la atención sanitaria causan 32 muertes por cada 100.000 habitantes por año. Que esto puede estar más la cantidad, porque realmente, vuelvo a mencionar, por la parte de los resultados de laboratorio. Y se calcula que las infecciones relacionadas con la atención sanitaria en Inglaterra generan un costo de 100.000 millones de libras por año. En los Estados Unidos la cifra es entre 4.500 y 5.700 millones de dólares, y en México el costo anual se aproxima a 1.500 millones. Que esto, vuelvo a referir, puede ser mayor la cantidad. Ahora bien, ¿de dónde provienen estos agentes etiológicos los que de alguna forma causan infecciones en nuestros pacientes? Y si ustedes ven ahí hay unas fotografías cómicas, pero ¿qué daño hacen estos agentes etiológicos? Una, la infección cruzada, las manos. Higiene de manos es el punto clave para disminuir las infecciones asociadas a la atención a la salud. De hecho, esto la Organización Mundial de la Salud han hecho ya, hay un día que es el 5 de mayo que se festeja y que es obligatorio en todas las instituciones, clínicas, etcétera, que se haga algo respecto a lo que es campañas para mejorar lo que es la higiene de manos, ya sea con agua y jabón o con la parte de gel para que se pueda minorar este tipo de infección cruzada que incluye todos los que estamos dentro del área de la salud y sobre todo parte de enfermería o médicos, pero realmente todos, que es una medida muy económica, pero que realmente es lo que pocos se manejan, y además que sea una técnica correcta, no cualquier técnica que hagamos para lo de la parte de higiene de manos. Entonces ese es el punto clave, porque las manos albergan muchos microorganismos exageradamente, y muchos de ellos ya son beta-lactamasas de espectro extendido, que de ahí nos pueden tener problemas muy críticos. O por otro lado, que lo vamos a ver también en el caso de los exudados nasales, lo que pueden tener Staphylococcus aureus y que sean meticilino resistente. Pero ¿de dónde proviene? También de las personas, y que de alguna forma está principalmente dentro del personal de salud. Ahora bien, ¿de qué otro más pueden tener los microorganismos? De material contaminado, y que también ya es frecuente, de las soluciones, de todo el material quirúrgico, por eso también se tiene que llevar un control del ISODINE, y de hecho también del laboratorio de microbiología tiene un papel muy importante en verificar de que todo este tipo de instrumental esté correctamente esterilizado. Aquí no puede ser medio, o sea, es o no es. De la infección endógena, ahí todos sabemos que tenemos una microbiota normal, pero esa microbiota normal también puede ser colonizante y después puede ser infectante, o por otro lado puede ser que no tenga genes de resistencia, pero si consumimos antibióticos que no son los adecuados cuando es una infección viral, pues ahí ya vamos a tener ese tipo de genes, y que ese tipo de infección que a lo mejor puede ser colonizante nos puede dar problemas de una infección. Entonces ahí son problemas muy críticos, que también cuando se abusan de antibióticos, esa parte de microbiota normal que tenemos puede dar origen a una infección endógena, y que muy frecuentemente también tenemos esas situaciones. Algo muy característico es, por ejemplo, candidemia, que sabemos que tenemos cándida como microbiota, y que cuando los médicos o nosotros consumimos antibióticos en forma indiscriminada por profilaxis o por cuestiones que nosotros sabemos que son virales, pues de alguna forma ahí puede ser que se elimine toda la microbiota bacteriana, pero la cándida empiece a multiplicarse. Entonces de ahí podemos adquirir una parte de contaminación o de infección, más bien, primeramente colonización e infección por la parte de lo que es candidemias. Por otro lado, también tenemos lo del ambiente, que sobre todo ahorita en las construcciones que se hacen en los hospitales, todo tenemos que manejarlo conjuntamente con el comité de infecciones para que ellos pongan las medidas de protección que se tienen que manejar para que un paciente que es susceptible, simplemente el estar hospitalizado ya tiene cierto riesgo para poder adquirir infección. Entonces considerar esto, y en el caso de contaminación ambiental, pues tener mucho en consideración la parte del el hongo filamentoso Aspergillus niger o flavus o fumigatus, que de alguna forma pueden dar problema de esa situación, y que está muy asociado cuando hay obras dentro del área hospitalaria. Entonces todos estos puntos hay que considerarlo como parte de la fuente de agentes etiológicos. Y por otro lado, también algo que me ha llamado mucho la atención y que tomé de la siguiente bibliografía de Lancet, que nos puede también apoyar como parte del personal de salud, todo lo que conlleva el hecho de que no hagamos de higiene de manos, o que el personal de intendencia haga la limpieza adecuada de las áreas.
Menciona lo siguiente: los microorganismos están presentes en la piel del paciente y en los objetos que la rodean. Y ahí se van presentando los diferentes gráficos o las fotografías de lo que se están viendo ahí por los microorganismos, y están incluso en un tache rojo o azul para que los puedan observar. Mencionan que los microorganismos como Staphylococcus aureus, incluyendo ya también oxacilino resistente, Proteus mirabilis, Klebsielas, las Klebsielas que son betalactamasas de espectro extendido, Acinetobacter, que pueden ser de alguna forma productores de carbapenemasas, incluso ya ven que la Acinetobacter ahora le denominan Asesinobacter, porque donde llega hay muchos fallecimientos y además para retirarlo de veras que cuesta. Incluso a veces ya se quedan como microbiota del entorno del hospital. Están presentes sobre áreas de piel sana de algunos pacientes. Cada día se diseminan cerca de 1 millón de detritus celulares de la piel, imagínense, conteniendo microorganismos viables. Y si son multiresistentes o PAN, imagínense aquí el problema que podemos tener. El hábitat del paciente, ropa de la cama, mobiliario, objetos. Incluso aquí la lavandería también ocupa un lugar muy importante. Comienza a contaminarse especialmente de estafilococos y enteros, que pueden ser banco resistente, en el caso de enteros, con los microorganismos propios del paciente. Y luego ya ven que la contaminación cruzada, ahí se ve muy bien en el gráfico, ¿sí? En instituciones de salud en promedio, el 29% de los enfermeros portan Staphylococcus aureus en sus manos. Imagínense también en la nariz. Mediana 3.800 unidades formadoras de colonias. Del 17 al 30% bacilos Gram negativos, mediana de 3.400 a 38.000 unidades formadoras de colonias. Y si le agregan que son multiresistentes, yo les recomiendo leer esta parte de este artículo, porque de veras nos abre los ojos para ver la serie de situaciones que podemos, y que nosotros somos partícipes de esa situación, y que nuevamente también les comparto que podemos nosotros ser pacientes o nuestros familiares ser pacientes de un hospital. Ahora bien, ¿qué papel desempeña el laboratorio y con qué nos podemos apoyar para que realmente a veces, si tenemos problemas de que nos compren o se puedan adquirir los insumos que estamos solicitando ahorita con todo lo que ya revisamos en este módulo, que ustedes tengan un soporte a nivel nacional que digan, oiga, ¿saben qué? Que esto yo lo necesito, pero porque por lineamientos es lo que se revisa y se requiere. Entonces ustedes pueden apoyarse de la norma 017, que es para la vigilancia epidemiológica, que en el punto 7 dice metodología y procedimientos para la vigilancia epidemiológica, 717 vigilancia basada en el laboratorio. Si nosotros no aportamos los resultados, ¿cómo pueden saber que realmente es una vigilancia epidemiológica? Tienen algunos puntos que pueden ellos orientar, pero no los pueden confirmar. Entonces vean ahí la importancia que se tiene. De hecho, ahorita también aunado a esto, y que no viene dentro de la presentación, pero ustedes pueden también verlo en el internet, bajarlo, la estrategia que se tiene está nacional con la internacional, de lo que se tiene que manejar a nivel de todo lo que es la parte de una salud, e integrado a nosotros como laboratorio de microbiología, para que de alguna forma hagamos una estrategia en contra de la parte de resistencia antimicrobiana. Revisen ese documento, la verdad les vale mucho la pena, y sobre todo como profesionistas dentro de esta área, y para tener un soporte para poder solicitar y dar el compromiso que tenemos que tener para la parte de hacer la detección y el tratamiento de estas infecciones, aportar los conocimientos que se necesitan. Y hago hincapié, vigilancia basada en el laboratorio. Y la norma 045 de 2005, que ya es muy anterior, pero que ya está próxima a salir, que incluso una de las ventajas que tuvo esta norma en la revisión es que pudimos participar, pero lo más importante aquí es la participación del equipo multidisciplinario. Entraron médicos infectólogos, epidemiólogos, enfermería, específicamente de comité de infecciones, y laboratorio. Entonces todo está integrado dentro de esta norma, y el soporte que puede tener incluso para adquirir toda la infraestructura y los insumos les va a ayudar muchísimo, y sobre todo para hacer todo el soporte también para vigilancia epidemiológica en apoyo a la norma 017. Y aquí que menciona en el punto 8.3, el laboratorio de microbiología deberá participar en las actividades de capacitación, y aparte de todo lo de la vigilancia epidemiológica, ahí se cortó una parte, perdón. Por otro lado, tiene que entrar también en la toma de muestras el 9.8, el 9.9, realizar las pruebas de resistencia y susceptibilidad. Vean que ahí ya viene específico, o sea, no es algo que yo les estoy mencionando que se tiene que hacer. Emitir oportunamente la información, oportunamente laboratorios que deben de trabajar las 24 horas, los 365 días del año. Presentar mensualmente la frecuencia de los microorganismos aislados y su perfil de resistencia antibacteriana. Pero si no hacemos
la parte de las pruebas de susceptibilidad o resistencia antimicrobiana estandarizadas y con marcadores de resistencia, ¿podemos llegar a presentar esto? Pues no. Entonces vean ahí también todo lo que tenemos que hacer del apoyo y tener nuevamente el compromiso para realizar esto. Entonces, por ende, ¿qué es lo que te va a hacer el laboratorio de microbiología en este punto de infecciones asociadas a la atención a la salud? Primero, una identificación y perfil de susceptibilidad o resistencia oportuna y precisa de microorganismos. No es que creo que sea E. coli o sea Shigella, o creo que es Enterococo fecalis o Faecium, o creo que es Estafilococo coagulasa negativo, pero mejor lo doy epidermidis. No, precisa. También tienen que generar el reporte de los microorganismos y sitios y fechas de aislamientos, perfiles de susceptibilidad y resistencia antimicrobiana. No quedarse con la información. Si no tienen microsistemas, pueden hacer una base de Excel y poner fuente, si son de qué tipo de pacientes, comunitarios, nosocomiales, porque ahora también influye mucho eso. Qué perfiles de resistencia tienen, de qué tipo de muestras trabajan más, para que en base a eso también pueda el médico decidir qué antibióticos, cuando el laboratorio no esté trabajando o haya una urgencia, con qué puede iniciar, pero que sea de una información local y que esté emitida por un laboratorio que sea confiable. También, por otro lado, estudios de vigilancia ocasionales del personal y del ambiente. Aquí hay un punto también muy especial. Solamente ocasionales, no es que se haga la parte de control ambiental de todas las semanas y luego no tengamos nada de material para lo de los pacientes, no, eso incluso por parte de lineamientos internacionales no se debe de hacer todas las semanas ni todos los meses, tienen que ser dependiendo de si hay un brote y ver de dónde proviene la bacteria para poder definir si es del personal, por la parte de microbiota endógena que tenemos, o es del ambiente, o es de algún dispositivo, o es de las soluciones, pero no nada más empezar a hacer al azar, porque entonces de alguna forma se consumen muchos insumos y realmente no sirve para nada. Y de alguna forma confirmar establecimiento de brotes. Ahora bien, punto especial, de que para poder hacer todo esto y obtener datos microbiológicos confiables, oportunos, reproducibles, para ser usados en el mejoramiento de la atención de la seguridad del paciente y de la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de la salud, ¿qué documentos debemos de tener? Todo lo que es la parte de las bibliografías de microbiología de la Asociación Americana de Microbiología, el Balsoni, que es la parte, anteriormente era el Murray, de que viene todo lo que es la parte de microbiología, antisépticos, controles ambientales, de todo viene incluido en la parte de este libro. También pueden tener muy buena información de la Organización Panamericana de Salud, hay manuales y esos son gratis, los pueden bajar ustedes también, de la Organización Mundial de la Salud. La parte del Centro de Enfermedades Infecciosas también es gratis, aquí no hay ningún problema. EUCAS, como ya también les he mencionado, y también los LSI, que es el Instituto de Estándares de Laboratorios Clínicos. Todo esto, realmente, aunque lo único que tendría que ser sobre un costo sería lo de la Asociación Americana de Microbiología, pero todo lo demás es gratis. Y ahorita con la serie de información que hay de resistencia en base de la Panamericana y la Mundial, de veras es algo que ustedes pueden integrarse al internet, buscar la página y bajar muchísima información, incluso hasta en su idioma, en español. Entonces, sí les recomiendo, hay que actualizarse, sí, no nada más con esta parte que les estamos dando de este módulo, con eso ya dejen todo. Esto va avanzando y de veras a grandes pasos. Entonces tienen que estar siempre en revisión para que también ustedes implementen la parte de técnicas de detección de resistencia, porque esto nos está comiendo. Entonces, yo ahorita ya les di la parte más importante, lo último, pero nos está avanzando. Ahorita también ya de colistina tenemos que hacer otro tipo de pruebas de elusión para poder ver si son resistentes realmente o no. Entonces hay que ir verificando toda esa parte para que se haga en forma correcta. Y también un punto especial que aquí decía, confiables, oportunos y reproducibles. Si ustedes están integrados a un control de calidad externo, ya sea Qualitat, que no me gusta mucho por algunas situaciones porque lo hacen por consenso, pero el PACAL o el CAP, que el CAP es el Colegio Americano de Patólogos, pues sí tienen mucha información, vean todavía la serie de problemas que tenemos en identificación, pero en resistencia no se diga. Entonces ahí tienen que mejorar mucho. Yo creo que vamos
sí caminando, y todavía hay muchos grupos que tratamos como ahorita de mejorar los que ya tenemos esta expertise de poderlo compartir con todos ustedes, pero también si ustedes están generando información y están mejorando, también compártanlo con sus compañeros para que las cosas puedan mejorar en todo lo que es el laboratorio de microbiología, estandarizar las técnicas y principalmente acuérdense que algo nunca se nos debe de olvidar, nosotros podemos ser pacientes o nuestros familiares. Ahora bien, para que puedan hacer toda esta parte de información y se la puedan dar al médico, también contamos con un documento de la CLSI para que también sea estandarizada esa información, por lo cual el laboratorio debe de contar con un programa que permita analizar, vean lo que dicen, no nada más es sacar los datos en el Excel y digan ahí van los datos, no, porque a lo mejor estamos dando hasta datos que no son correctos, por eso ahí tienen que verificar los perfiles de resistencia y antes de emitir el resultado con el experto que ustedes lo chequen para que no manden y digan que tienen un 100%, no, un 100% sería mucho, un 5% de vancomicino resistente Staph aureus, porque a nivel nacional no lo hay. Entonces se tienen que verificar esa parte. Entonces, ¿con qué documento ustedes lo pueden manejar? Es el M39A4 aprobado de enero del 2014, que es de Janet Hindler, en la cual viene cómo presentar todos los datos de susceptibilidad y la parte de los análisis y la presentación. Eso ayuda mucho porque viene toda la parte de cómo se tiene que dar la información para que se pueda analizar. En ello tienen que incluir identificación del microorganismo con género y especie muy importante, si es una infección nosocomial o comunitaria, recordando aquí que también ahora es importante porque hay demasiadas betalactamasas de espectro extendido a nivel comunitario, entonces tenemos que hacer la división para que también si el médico tiene que iniciar tratamiento porque viene muy grave el paciente y puede darle una bacteremia, pues que él también ya tenga una base de datos en los cuales realmente sea a nivel local de lo que se está trabajando ese monitoreo. El periodo puede ser semestral o anual dependiendo del número de estudios que ustedes tengan. No importa que sea un laboratorio pequeño, no saben el plus que le pueden dar a ustedes al médico si hacen un manual de toma de muestras, un manual en donde les digan qué tipo de microorganismos más aíslan, qué perfil tienen. Ese es un plus que de alguna forma al médico le puede ayudar mucho. Y vean, ustedes en un laboratorio particular hagan esto y van a ver la diferencia que pueden tener. Normalmente frecuencia de microorganismos de más de 30 aislamientos, dependiendo de lo que ustedes también tengan dentro de su laboratorio. Vuelvo a hacer hincapié, no importa que no sea laboratorio de hospital, esto también tiene que repercutir ya en un primero y segundo nivel. Y por lógica, lo más importante, monitoreo de perfil de resistencia a susceptibilidad. Ahí se maneja tanto lo que son tipo de perfiles de resistencia especiales como betalactamas de espectro extendido, oxa resistente, carbapenemasas, vancomicino resistente, más la parte general de todo lo que son la resistencia de otros microorganismos. Ya lo vimos anteriormente, pues los cuales son los más importantes, pues los microorganismos centinela, ¿sí? Entonces, punto clave también aquí, hacer sus estadísticas y darlas a conocer para que también los médicos sepan de alguna forma cómo se está comportando la parte del consumo de antibióticos y si realmente pueden descalar o hacer escalamiento y sobre todo descalar para que a lo mejor eviten la presión selectiva de esos antibióticos y puedan dar oportunidad a que más adelante se puedan nuevamente ocupar. Eso es una parte que debemos de estar muy integrados con la parte médica. A veces siempre en los laboratorios como que estamos divorciados el área médica con la parte del área del laboratorio. ¿Por qué no de alguna forma tener esa integración incluso con el área de enfermería? Es el mismo paciente y tenemos que estar tanto el área de laboratorio, médicos y enfermería. Y normalmente siempre cada quien trabaja un paciente y es el mismo. Entonces tenemos que estar integrados y además también hago hincapié nuevamente aquí la solicitud para que nosotros no trabajemos números ni muestras, trabajemos pacientes. Eso es lo más importante que podamos manejar. Ahora bien, ¿qué otras actividades también tenemos en un laboratorio de microbiología? Que si no las tienen, las van a tener que manejar sobre todo en laboratorios de hospitales. Tienen que hacer control microbiológico de alimentos, tanto alimentos que se den para el paciente, para el propio personal o para los familiares o visitantes. Las soluciones, porque las soluciones ya se ha verificado que muchas veces son la parte que da con el problema de las infecciones nosocomiales, o asociadas a la atención a la salud para la parte de pacientes hospitalizados. Y hay muchos estudios sobre esta situación, entonces también hay que tener cómo hacer toda la técnica para poder o descartar que la fuente de infección de esas infecciones sea por este tipo de problema. La parte de inhaloterapia. Nosotros en los hospitales normalmente utilizamos equipos de ventiloterapia que las tienen que estar
reutilizando. ¿Por qué? Pues porque no alcanza para poder estar utilizando uno para cada paciente. En los particulares no hay problema. Pero entonces aquí se hace la esterilización por frío con glutaraldehído. Entonces acuérdense que a la hora de hacerlo por glutaraldehído, este reactivo o estas pastillas tienen un determinado tiempo que pueden permanecer reactivas, y además también se saturan con determinado número de litros. Entonces también ustedes tienen que revisar todo eso con el personal que hace esto para que en determinado tiempo lo desechen, porque si no, entonces lo que están haciendo es que si uno ya estuvo contaminado y lo meten ahí que tenga Pseudomonas cinetobacter, si no hacen bien la parte de que el glutaraldehído esté en el tiempo adecuado, en la concentración adecuada, pues eso sigue permaneciendo con la Pseudomonas y entonces lo ponen a otro paciente. Y es frecuente, ¿eh? De hecho se han tenido muchos brotes, y ustedes lo conocen a nivel de noticias, que ha habido muertes de niños, y eso porque en la parte de inhaloterapia no se han hecho adecuadamente en la parte de lo que es la esterilización por frío, y pueden tener ese problema. Y además acuérdense que también el glutaraldehído es tóxico, entonces después lo tienen que enjuagar con agua estéril, no con agua de la llave, pues si no el agua de la llave otra vez los vuelve a contaminar de Pseudomonas. Entonces son puntos que ahí se tienen que considerar, y además trabajarlo siempre con el equipo también de enfermería o quien esté a cargo de este equipo, el departamento de ventiloterapia. Las sustancias igual, las sustancias químicas o antisépticas que se utilizan, tenemos que hacerle control antes de que también entren a la parte de los pacientes. El isodine tienen que tener un determinado pH, y también tienen que venir exentas de microorganismos. Se han tenido problemas que a veces los antisépticos ya vienen contaminados, y además, como vuelvo a referir, ocupar como máximo para cada turno frascos pequeños que sean a lo mejor 20 mililitros o menos, y que los cambien por turno, que no utilicen el garrafón porque el garrafón se coloniza, el galón de 4 litros eso no es adecuado. La parte del agua, que es sumamente importante, el agua de diálisis llevan controles, el agua de la llave que nosotros consumimos también, o si consumen o tienen agua especial, también hay que verificar el agua potable. El agua que nosotros tenemos de las cisternas, acuérdense que también tienen no fermentadores, y esos no fermentadores hacen biofilm, principalmente la Pseudomonas, y se quedan todo en la parte de lo que son las llaves, en los grifos, y entonces eso también se tiene que eliminar para que de alguna forma no se esté utilizando esa agua contaminada. Y en la parte de central de equipos también tenemos que tener presencia ahí, porque hacemos los controles independientemente de los bioindicadores que ellos pueden utilizar. Entonces vean, aparte de todas las funciones que manejamos relacionadas a la identificación y la parte del perfil de resistencia o de las pruebas de susceptibilidad, tenemos que manejar todas estas partes de estas áreas para también apoyar al grupo de salud en cuestiones de infecciones asociadas a la atención de la salud. Ahora bien, ¿qué monitoreo tenemos que hacer en base a esto que acabamos de manejar? Aire, agua, superficies y personal. Son 4 puntos claves que tenemos que hacer, pero con las consideraciones que nos dan los lineamientos internales de cuándo lo tenemos que hacer. En el caso de lo del ambiente, está muy bien identificado y muy bien establecido y documentado que en el Centro de Enfermedades Infecciosas, y viene ahí la parte de la bibliografía, que es la parte de los lineamientos para el control en el ambiente, de la parte de todo lo que son áreas de parte de hospitales o de áreas de salud, que dice: a mediados de los años 70, fíjense, desde el 70 desarrolló definiciones universales para las infecciones asociadas a la atención de la salud y marcó la pauta para realizar la vigilancia epidemiológica de manera racional, evitando, que eso es el punto clave, el cultivo ambiental indiscriminado que por rutina se estaba utilizando. Pues no tienen por qué hacerlo cada semana o cada mes, es dependiendo de dónde provenga la bacteria. Y lo que se maneja, que agrega lo siguiente: los cultivos ambientales y áreas físicas solo están justificados durante la investigación de un brote, igualmente que los cultivos del personal deben de realizarse con un fin específico establecido. Entonces, como ya lo he mencionado, dependiendo de dónde provenga la bacteria es donde ustedes tienen que hacer la parte del seguimiento, lo de la vigilancia, para detectar de dónde viene el brote, la bacteria, y de alguna forma pues poder evitar que se siga diseminando. Pero acuérdense muy bien, es evitando el cultivo ambiental indiscriminado. Ahora bien, por ejemplo, periodicidad de los controles, no hay consenso sobre la frecuencia de controles que ya les he mencionado. La vigilancia ambiental periódica debe de manejarse cuando hay aspergillus, cuando hay riesgo de obras, específicamente es algo bien importante, antes de la apertura de un quirófano tras una remodelación, que eso normalmente no se hace, y además el Comité de Infecciones tiene que aportar
o tener ya un manual de procedimientos donde diga que siempre que haya alguna remodelación, qué es lo que deben de poner alrededor para que se evite que se puedan infectar nuestros pacientes. Incluso también en la parte de lo que son los estándares del Consejo General de Salubridad que se maneja para la seguridad del paciente, en su estándar PCI 7.5 dice: el establecimiento reduce el riesgo de infecciones en las instalaciones de una demolición, construcción o adecuación de sus espacios. Reduce el riesgo. Y luego dice cuál es el propósito de ese estándar. Al planificar una demolición, una construcción o una adecuación estructural, el establecimiento emplea criterios de riesgo que se ocupan del impacto sobre los requisitos de calidad del aire, el control de infecciones, los requisitos de los servicios públicos, el ruido, la vibración y los procedimientos de urgencias. Y luego menciona, el establecimiento emplea criterios para evaluar el impacto de una demolición, una construcción o una adecuación estructural, y ahí intervenimos nosotros. Se evalúa y manejan los riesgos y el impacto de una demolición, una construcción o una adecuación estructural sobre la calidad del aire y las actividades de control de infecciones. Vean toda la parte que nosotros tenemos como participación del laboratorio para poder prevenir ese tipo de infecciones. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer el muestreo? Pues pueden ser con dos tipos de dispositivos, que uno es muy caro relativamente, pero otro es muy económico por exposición de placas por sedimentación. Todavía se sigue utilizando. De hecho, hay placas que ya ven por cantidad, por volumen de aire, que también lo maneja 3M, el Petrifilm, que se puede manejar. Tienen que dejar de 30 a 60 minutos, pueden dejar ahí la placa abierta en determinados lugares que sepan específicamente que son los puntos claves para poder hacer la detección de contaminación ambiental. Ustedes pueden hacer un croquis y poner en el croquis en donde se tienen que colocar las placas, no es ponerlas en cualquier lugar, sobre todo en las entradas o abajo de los filtros cepa, que son los más importantes. En el caso de lo que son las placas de sangre o de soya tripticacina, los pueden dejar a 35 horas, 48 horas, y en el caso de hongos, destroza saburó 5 días, pero eso puede modificarse dependiendo de algunas situaciones del área o del tamaño, y pueden utilizarse medios con o sin neutralizantes, que lo importante también a veces es manejarlos de ambas partes. En el caso de la compactación del aire, pues son equipos ya dispositivos que hacen de la parte de lo del control y el monitoreo de 100 litros de aire, o dependiendo de lo que uno maneje, y de alguna forma ya los puede poner uno en determinados lugares, que nos ayuda mucho, pero que a veces es una inversión que no es muy cara porque nos sirve para mucho tiempo, pero de todo no es factible a veces que se pueda conseguir más bien, entonces, o gestionarlo. Entonces también una alternativa vuelve a ser la exposición de placas. Aquí de alguna forma se puede manejar la parte del reporte, se tienen que manejar con unidades formadoras de colonias, y también ya tienen alguna bibliografía ya bien especificada por el tipo de área en donde uno puede reportar el número de unidades formadoras de colonias. Se hace el recuento, ya ven, ahí viene uno con la parte para el conteo con la cuadrícula, y de alguna forma ya lo pueden hacer, y si no, pues en forma convencional, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las áreas de riesgo que tenemos en el ambiente? Dice un crecimiento microbiológico superior al límite máximo. Pueden ser dependiendo de dos fuentes: salida del aire, que a veces no se han hecho los cambios o las limpiezas adecuadas de las rejillas de los filtros cepa, o la zona central, que ahí está principalmente, puede ser por inanimados, por objetos o por las personas. Y ahí la parte que se tiene que hacer en el caso de si es por sistema de ventilación, pues hay que hacer cambio, ajuste o limpieza de las rejillas o cambio de los filtros. Y en el caso de la parte de lo que es personas, objetos, hacer la limpieza y desinfección de superficies, comprobación de que no se quede en algunos lados la parte de acumulación de polvo, y fomento de la disciplina del personal, porque ahí también a veces entran sin el uniforme, o están ahora continuamente con los problemas que tenemos del celular, y que el celular es un vehículo muy importante para la parte de contaminación del paciente. Ahí es un riesgo que cada vez tenemos que ver la forma en que se evite, tanto en nuestras áreas de trabajo, específicamente como laboratorio, como en la parte de toda la parte operativa a nivel de los hospitales. Y por ende, pues de alguna forma comprobar la efectividad de las medidas que se hayan manejado. Ahora bien, del monitoreo microbiológico del agua, pues ¿para qué se hace? Pues para prevenir y evitar las infecciones.
Y de alguna forma vamos a tener dos tipos de agua, el agua potable y agua hospitalaria, que realmente podría ser, entre comillas, lo mismo, pero el agua potable sería agua que puede ser consumida por personas, animales sin riesgo y contraer enfermedades. Y el agua hospitalaria es de múltiples usos específicos para cada actividad. Si ustedes ven el agua potable de alguna forma, pues viene siendo también el área del agua hospitalaria, pero algunas veces el agua potable la manejan en muchos hospitales, ya la vienen envasada. O sea, ya es de alguna forma de alguna marca y entonces pues ya también el área del laboratorio de microbiología pues debe de hacer sus controles cuando se cambia o cuando hay algún brote que esté originado por el agua. Pero algo muy importante es el agua hospitalaria de otros fines que se tengan, excepto los de consumo para las personas. ¿Cuáles son este tipo de agua hospitalaria? ¿Qué otros usos tiene? Pues lavado de manos, imagínense ahí para la higiene de manos todo lo que se ocupa, las duchas de los pacientes, lavado de ropa, aseo de instalaciones, preparación de alimentos, lavado de instrumentos, la parte de hemodiálisis, que ahí la de hemodiálisis es un agua muy especial porque lleva unos controles totalmente diferentes e incluso para beber. Entonces, por esto mismo, para cuando se hace toda la parte de agua hospitalaria, ustedes tienen que hacer una parte de control microbiológico para el número más probable de enterobacterias o de coliformes, que es el que normalmente manejan, pero también para manejar no fermentadores. Los no fermentadores como Pseudomonas, Acinetobacter, Maltophilia o Cepacia también puede estar en el agua. Y entonces cuando tengan un brote puede ser que el problema es que cualquiera en estos puntos que estoy mencionando es donde esté dando problemas el agua. Entonces nosotros, por ejemplo, como hospital manejamos ambos tipos de estudios. Manejamos el microbiológico de número más probable para coliformes y aparte también manejamos el de los no fermentadores. Entonces sí es importante que también ustedes lo consideren o cuando sobre todo haya brotes, que también lo manejen en esa situación que puede venir de alguna otra parte del agua, puede ser el problema de donde estemos teniendo el problema de infección. Ahora bien, aquí les hago una parte de un esquema que pude de alguna forma conseguir, en la cual pueden ustedes revisar que toda la parte de donde se quedan los microorganismos y sobre todo los no fermentadores, ahí mencionan Pseudomonas aeruginosa, Maltophilia, Aeromonas, incluso Enterobacter, la parte del Flavobacterium, que ahora ya también tiene diferente nombre, Serratia, ¿sí? Todo Legionella, todo el tipo de microorganismos que también pueden quedarse dentro de los grifos o dentro de las llaves. Y además tenemos ahí, si ustedes ven, el punto clave en medio es el paciente, que puede ser, por lo que ya habíamos mencionado, los servicios del ambiente, la parte de la causalidad del personal que está dentro de las áreas hospitalarias, y que de alguna forma estos patógenos pueden hacer biofilm, y esos biofilm, mientras no los retiren de las llaves, ahí siguen permaneciendo. Y acuérdense aquí que también hay la parte del hielo que también pueden consumir, que es difícil en los hospitales, pero que se pueden utilizar. Entonces vean, para todo lo que se pueda utilizar el agua, y que de alguna forma la mayor parte siempre lo enfocamos a los coliformes, pero también puede haber no fermentadores y sobre todo el que puedan ocasionar el biofilm. Entonces, ¿cómo se hace la toma de muestra hospitalaria? Normalmente lo puede hacer el personal de laboratorio o puede hacerlo también personal del comité de infecciones previa a la parte de la capacitación. Entonces ustedes ven que de donde toma la parte de las muestras es de los grifos, de las llaves, introduciendo un hisopo por la parte interna. Incluso también se hacen de las jaboneras, porque ahí también pueden ser las jaboneras, puede tener parte de microorganismos, de las llaves, de las regaderas, también ahí pueden tenerlo, ¿sí? De las tarjas, sí, que a veces donde bañan a los bebés son en las tarjas, que son precisamente o específicas para bañar a los niños. Entonces de ahí se toman las muestras, ¿sí? Bueno, ya se hace todo el proceso que se tiene que hacer en el laboratorio. En la parte de superficie, siempre y cuando sea por algo en especial, se ponen los cuadritos de uno por uno para que de alguna forma se puedan tomar y hacer la relación por unidades formadoras de colonias, y se hace la parte del proceso de sembrado. Incluso también ya hay medios de cultivo que ustedes lo ponen con las características de 1 centímetro, lo ponen en la superficie y de ahí ya los pueden ustedes verificar el número de unidades formadoras de colonias, ¿sí? El monitoreo de manos microbiológico de acuerdo a la meta 5 o la acción para la seguridad de los pacientes, que es reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. También si hay un brote, vean ahí el esquema que tienen los puntos negros de la parte de los microorganismos que hay. Ahí se tienen que tomar las muestras adecuadamente de la parte de la palma como de la parte de la para que se pueda ver en reverso y anverso y que de alguna forma se puedan detectar, y sobre interdigitales también hay que tomarle las muestras
porque de ahí las uñas, acuérdense que también ahorita las uñas postizas no deben de tener nadie del personal dedicado ni la parte del laboratorio, porque ahí es donde se crean muchos de los microorganismos. Entonces también tener mucho cuidado, e incluso cuando las gentes se resistan de cualquier área del área de salud, no deben de tener esas uñas o tener uñas largas, háganle un estudio y vean y les enseñen la cantidad de microorganismos que pueden tener. Pero sí hago mucho hincapié, todo este tipo de monitoreo solamente es para verificar brotes o que de alguna forma detecten alguna una mala operación que estén haciendo, a lo mejor que se esté verificando que cuando se hacen el lavado de manos no lo están haciendo correctamente. Entonces es para confirmar al área que lo esté haciendo en forma incorrecta, que lo tiene que manejar, y las diferencias que se pueden hacer cuando se lo hacen y no lo o cuando lo hacen correctamente, ¿sí? Por otro lado, también algo importante es la parte dependientemente de las manos, aparte de lo que es el exudado nasal, sobre todo porque ahí puede haber problemas de infecciones de mediastinitis o de heridas, en la cual pueden tener el personal médico o paramédico ser portador de Staphylococcus aureus o Staphylococcus acidino resistente, que es mucho más difícil. Entonces, por ejemplo, nosotros sí tenemos como parte ya de programa dentro de la institución para evitar que los pacientes, sobre todo porque se hacen cirugías cardiovasculares, no vayan a tener problemas de mediastinitis. Se maneja mucho hacer cualquier persona que entre del área médica o del área de enfermería, áreas quirúrgicas, o paciente que entre al instituto para cirugía, se le tiene que hacer un exudado nasal, con la finalidad de prevenir que posteriormente haga un problema de mediastinitis o algún otro tipo de infección y que pueda ocasionarles mayor estancia al hospital. Y de hecho esto ha sido una buena inversión, es un buen costo-beneficio que se puede manejar y que de alguna forma lo pueden implementar. Ustedes, hay mucha controversia sobre esta parte porque hay varios estudios, pero la experiencia que nosotros tenemos como instituto realmente nos ha dado posibilidad de que tengamos una incidencia muy baja de que los pacientes puedan tener mediastinitis por oxacilino resistente.